Hermanos, sean bendecidos y fortalecidos en el Señor en este día. Ya estamos a 10 de mayo de 2020 después de Cristo. Es importante notar que es una fecha después de Cristo. Eso es importante. Así que les invito para que podamos tener este tiempo en el que podamos disfrutar en la presencia del Señor, en el estudio de su palabra. Saludo a todos los que ya están acompañándonos a través de el Facebook. Así que, bueno, saludo allí a Ana Maldonado, Jacqueline Camaño también que nos acompaña, Raquel Parry, la hermana Lucía Contreras, la hermana Paulina Sarabia, hermana Pascuala también que nos están acompañando. Como la mayoría de ustedes saben, obviamente, no descubrí la rueda con esto, pero hoy se celebra el Día de la Mamá acá en Chile, por lo menos, ¿cierto? No sé qué otras partes del mundo, pero por lo menos en Chile se celebra el Día de la Mamá, así que saludo a todas las mamitas que me están viendo en esta hora. También a las mamitas que quizás verán el video más tarde, no lo sé. Saludos entonces a cada una de las mamitas que en esta hora me están viendo. Allí la hermana Pascuala, la hermana Paulina, la hermana Lucía también, y en especial a mi mamá que me parece que me está viendo, pero que, bueno, el día de ayer y el día de hoy estuvo en camita, estuvo muy enferma, así que todavía está en cama. Así que saludamos entonces a todas las mamitas. Así que un abrazo a cada una de las mamás. Bien, les invito entonces para que me acompañen y que puedan estar conmigo en este tiempo. Saludamos también a las personas que en este tiempo no tienen a su mamá en este mundo, que el Señor la ha llamado a su presencia. También rogamos para que el Señor pueda traer el consuelo a, a la vida de aquellas personas que hoy no pueden estar con sus mamás. También es un contexto bien diferente en el que estamos viviendo hoy en día. Muchos no pudieron ir a ver a su madre, otros sí fueron a verles, pero rogamos que, y espero en Dios que hayan tenido el cuidado necesario. Yo principalmente no estoy con mi mamá ya hace algunos años, así que, bueno, un año más que no puedo estar junto a ella, pero sé que está allí, pero hay otros que han tenido que sufrir la partida de su mamita al cielo, así que rogamos que el Señor pueda fortalecerles en este tiempo y traer consuelo también a su vida. Les ruego en esta hora entonces que me acompañe para tener un momento de oración. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, gracias por tus bendiciones y por tu amor, por tus cuidados. Gracias también, papito amado, porque en este día también podemos celebrar a las mamás, Señor, quien han traído a nosotros la educación espiritual, la educación valórica, Señor. Rogamos que tú las bendigas en esta hora y que les fortalezcas, mi Dios. Muchos quizás no pudieron ver a su mamá el día de hoy. Rogamos que tú tengas el consuelo, mi Dios. También oramos por aquellas mamitas que están en el cielo, Señor. Oramos por el consuelo de los hijos, Señor, en este mundo. Y que cada uno de nosotros podamos comprender de que es mejor estar en la presencia de Dios más que cualquier otra cosa, Señor. Muchas veces nuestro corazón duele la ausencia, pero rogamos, mi Dios, que tú nos consueles a través de tu Espíritu Santo. Papito amado, guíanos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Saludamos a todas las personas que se han conectado en esta hora.
Así que esperamos que más se puedan conectar y que podamos también juntos estar estudiando la palabra del Señor. Les invito, por favor, que me acompañen con sus Biblias allí, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 38. Y vamos a hablar allí de una mujer bien particular en la historia bíblica. Le ruego, por favor, allí Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice la palabra del Señor: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Habían pasado ya 400 años desde la última voz profética del Antiguo Testamento. Había pasado ya 400 años aproximadamente desde que el último profeta había hablado en la tierra y que tenemos registro en la revelación bíblica. Este profeta es el profeta Malaquías. Ya había pasado bastante tiempo donde no se había escuchado la voz de Dios, no se había escuchado milagros tampoco en este tiempo, y esos 400 años aproximadamente es el periodo que nosotros conocemos como el periodo intertestamentario, que son esos 400 años de silencio de Dios, silencio de voz profética. Y cuando se levanta este toque de queda, por así decirlo, ya que estamos en ese contexto, donde el Señor tiene que empezar a actuar, el Señor tiene que empezar a obrar. El Señor se dirige allí a una mujer y a un hombre, Elizabeth y Zacarías, quienes a través del ángel Gabriel les comunican que ellos van a tener un hijo y que cuyo hijo va a ser quien va a preparar el camino al Mesías, aquel hombre, aquel niño o varón, el Mesías, anunciado desde el libro de Génesis en adelante. Durante toda la Biblia vemos la obra del Mesías y vemos que se anuncia que Él viene al mundo. Y por lo tanto, allí, después de 400 años, se levanta esta voz profética, un ángel desciende del cielo y habla con esta pareja. Y luego el ángel Gabriel se dirige a una mujer, una adolescente llamada María, cuyo nombre significa amargura. Eso es lo que significa el nombre María, amargura. Y María era una adolescente de Nazaret, una adolescente más o menos 15 años, podríamos decir, era muy jovencita, una muy adolescente ella. Recibe la visita del ángel, cuestión que tenemos narrada allí en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26 en adelante. Yo leí el último versículo de esta conversación, el versículo 38, porque quiero enfocarme un poco en esto, en este versículo, para mí un versículo muy clave en la vida de María. Y este versículo es: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Creo que ese es un gran versículo. Y como dije, habían pasado ya 400 años en silencio de voz profética cuando el ángel Gabriel viene allí a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, nos dice el versículo 26, y le dice que va a concebir un hijo. Y allí podemos ver a esta adolescente que hace en el versículo
Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y delante de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y allí viene la pregunta de María. Después que el ángel le explicó todo lo que iba a pasar, María pregunta, versículo 34, ¿cómo será esto? Es decir, genial lo que me estás diciendo. Genial que yo voy a tener un hijo y que será el salvador del mundo. Eso es muy genial. Ahora respóndeme la pregunta, dice María. ¿Cómo va a suceder esto? Y pues no conozco varón, dice María. Es decir, que era una mujer virgen, que no había tenido relaciones sexuales anteriormente. Entonces, cuando le dice, esto está bárbaro, como diría el argentino, está bárbaro que yo pueda tener un hijo y que es el salvador del mundo, pero ¿cómo va a ser esto? Si yo no he tenido relaciones sexuales como para estar embarazada. Eso es lo que dijo María, aclarándolo un poco a nuestro contexto. Y el versículo 35, el ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nótese bien en el versículo 34 cuando María le dice al ángel esta pregunta: ¿cómo será esto? Allí empezamos a ver ya algunas de las cualidades de María. ¿Y por qué quiero hablar de María en el día de hoy? Porque precisamente María se tuvo que convertir en madre. Yo no sé si ella estaba planeando en ser madre pronto, quizás sí, porque la costumbre lo ameritaba. En cuanto el hombre y la mujer se casaban, se esperaba que tuvieran hijos. Entonces lo más probable es que iba a ser pronto madre. Pero la sorpresa que vino desde el cielo es que ella estaba embarazada antes del matrimonio, lo cual era fatal en aquel tiempo. O sea, para José, sobre todo, que José era su prometido, y tenía que aceptar a esta mujer, cuya certeza de la familia fue que la entregaban virgen para el matrimonio. Pero de un rato para otro resultaba que María estaba embarazada y José tenía que aceptarla de esa manera. Imagínese usted el desastre familiar allí. Vamos a ver qué pasa entonces. Versículo 34, María, esa fue como su respuesta. La pregunta que él hizo, que María hizo al ángel, fue como su respuesta. Pero ¿hubiésemos esperado nosotros que ella respondiera de esa manera? ¿Se imagina alguna hermana que me esté viendo en estos momentos que recibiera tal explicación de un ángel? Estoy seguro que no daría esa respuesta. Estoy seguro que quienes me están escuchando, las mujeres que escucharían al ángel, le dirían: no, yo no quiero. O pondrían un montón de excusas. Pero la pregunta tan inteligente de María fue esta: ¿cómo va a suceder? Esa fue su única pregunta. Ella no dijo: ¿por qué yo? ¿Acaso no hay otra? ¿Acaso no hay otra más madura? ¿Acaso no hay otra más adulta? ¿Acaso no hay otra que ya esté casada? María no preguntó nada de eso. Simplemente preguntó: ¿cómo va a suceder? ¿Se dan cuenta la inteligencia y la sabiduría de María? Es allí donde yo quiero llevar a ver el ejemplo de esta mujer. Y allí el ángel le explica cómo es que va a suceder todo esto. María, quien se convirtió en madre de Jesús el Salvador,
tuvo después otros hijos. La tradición nos dice que tuvieron 4 hijos y varias hijas. Sus hijos fueron Santiago, que es Jacobo, José, Simón y Judas, y algunas hijas que ellos tuvieron según cuenta la tradición. ¿Se imaginan todas las experiencias que tenía María para contar a sus descendientes, a sus hijos, nietos, si es que los alcanzó a conocer? Imagínense, le habrá contado lo del ángel, su experiencia con el ángel, con los pastores, con los magos, con su ida a Egipto, cosa que la escritura a nosotros no nos tiene al tanto. Simplemente nos narra que se encontró con el ángel, que se encontró con los pastores, que se encontró con los magos y que huyó a Egipto. Pero mayores detalles la escritura no nos da. Y vemos que María, al igual que Jesús, se menciona allí a los 12 años de Jesús. Y luego cuando Jesús inicia su ministerio, María está presente allí en el primer milagro que Jesús hace allí en las bodas de Caná. Qué interesante es poder ver la vida de Moisés. La salutación de María, la que vemos allí en los versículos 39, cuando va a ver a su hermana Elizabeth. Cuando el ángel se fue de la presencia de María, María se fue a visitar a su prima, a Elizabeth, quien también estaba embarazada, y apenas María entró allí, Elizabeth, guiada por el Espíritu Santo, expresa una bendición por el niño que María lleva en su vientre. Mire qué obra maravillosa la de Dios en la vida de estas mujeres. Y allí María eleva un canto que se conoce como el Magnificat. El versículo 46 en adelante: bendice mi alma al Señor, mi espíritu se regocija. Y empieza a levantar este cántico María al Señor, al igual que Ana, historia que vemos allí en Primera de Samuel. Ana también eleva un cántico al Señor y un cántico de profecía, lo mismo que María. Es decir, que María era una mujer que conocía el Antiguo Testamento. María era una mujer que pasaba tiempo estudiando la Biblia, conocía la Escritura. En ese tiempo no era la Biblia que nosotros conocemos, sino que eran los rollos de la profecía, o se pasaba tiempo escuchando a los sabios de aquel tiempo. Quizás su padre también guiaba a la familia para estudiar las Escrituras. Allí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 1 al 10, vemos el Magnificat de Ana, similar al Magnificat de María. Estaba alegre, estaba contento, pero vemos también que ya después que nace el niño, allí María tuvo que pasar algunas penurias. María tuvo que pasar penas, tuvo que sufrir a causa de ser madre. Todas las mamás que me están viendo en esta hora saben que también ser madre conlleva algún tipo de sufrimiento, sobre todo cuando los hijos salen medio rebeldes, cuando los hijos nos hacen caso, cosa que todo en un tiempo hicimos mal con nuestras madres, la hicimos rabiar, se enojaban con nosotros porque nosotros nos portábamos mal. María también tuvo que serlo. María no era una mujer celestial. María era una persona, una persona humana, por así decirlo, valga la redundancia. Pero lo que quiero explicar con esto es que era común y corriente. Llevó en su vientre al Salvador, pero era una mujer, con sentimientos también. Y vemos que María vivió un proceso allí en Lucas 2:49, cuando ellos fueron al templo, cuando el niño tenía 12 años, fueron a Jerusalén y después volvieron un día de camino. Recuerden que los hombres y las mujeres viajaban por separado, entonces
Cuando se fueron de Jerusalén, José pensó que María llevaba a Jesús y María pensó que José llevaba a Jesús. Entonces se fueron tranquilos. Y después de un día de camino se dieron cuenta que ninguno de los dos tenía al niño, ninguno de los dos tenía a Jesús. Por lo tanto, volvieron a Jerusalén y lo buscaron y lo encontraron en el templo, discutiendo allí con los maestros de la ley. Y el versículo 49, cuando le preguntaron, versículo 48, perdón, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Allí estaba María reprendiendo a Jesús, a su hijo, ¿por qué? Porque no les avisó que se iba a quedar allí. Y si le hubiese avisado, tampoco yo creo que lo hubiesen dejado porque era un niño. Simplemente Jesús tomó la decisión de quedarse allí, sin importarle lo que su madre o su padre pensaban. Y versículo 49, respondiendo, él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y allí viene una de las amarguras que María tenía que soportar. ¿Saben qué? El ángel, cuando vino a María, le dijo todo lo bueno. Le dijo: has hallado gracia delante del Señor, genial. Tendrás un hijo que será salvador del mundo, genial. Quedarás embarazada por obra del Espíritu Santo, genial. Todo genial, muy bueno. El ángel no le dijo a María que iba a sufrir. Como ninguno de los que me están viendo, ninguna de las mamás que me están viendo, piensan que van a sufrir tanto por ser mamá. Es parte de la bendición de ser mamá, es parte, el sufrimiento es parte de aquello. A María no le dijeron. María solamente recibió lo lindo, lo bueno, como quizás muchos de las que son mamá dicen: no, ser mamá es lo mejor del mundo, otros pueden recomendar eso, pero después empiezan las penurias, después empiezan las tristezas, empieza el llanto, empieza ese llanto que solamente las almohadas conocen, ese llanto quizás de medianoche, cuando está sola, cuando está planchando, cuando está lavando o haciendo aseo, ese llanto que solo las mamás conocen, que a veces ni el marido se entera del sufrimiento de las madres. A María no le dijeron eso. Sin embargo, ella terminó su conversación con el ángel, el versículo 38, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo único que dijo. Pero vemos cómo llegó el sufrimiento. Cuando Jesús estaba allí en las bodas de Caná, María fue y le dijo: Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Juan capítulo 2. En cierta ocasión Jesús estaba predicando en un lugar, en Mateo 12, 46 al 50, y estaba hablando a una multitud, y le dijeron que su madre y sus hermanos estaban ahí. Jesús dijo: ¿quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Se imaginan el dolor de una madre escuchar a su hijo: ¿y quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? De repente escuchamos expresiones como esta: si yo te llevé en mi vientre 9 meses y te di a luz y así me tratas. Escuchamos a mamás decir así con respecto a sus hijos. Y esa fue la expresión que tuvo Jesús con su mamá. Le dice: ¿quién es mi mamá? ¿Saben qué? Aunque fue muy favorecida y bendecida entre todas las mujeres, la vida de María es un cáliz de amargura que se llena, ¿cierto? Más adelante ella se verá estar obligada en la crucifixión de Jesús, su hijo.
Isaías describe a Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, y María participó de ese dolor. Y después vemos la última ocasión en que se nombra a María allí en Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando estaba ya con sus hijos que creían en Jesús, creían que Jesús era el Salvador del mundo, y estaba allí en oración, esperando la promesa. Ya no estaba como madre, estaba como hija. Qué gran cambio. Ahora yo quiero enfocarme un poco en esto. Estamos celebrando el Día de las Mamás. Y una de las cosas que María es un ejemplo de madre, fue madre en todo tiempo, en todo momento. A ella no le preguntaron si quería ser mamá. Fue la escogida, la favorecida del Señor. Fue la bendita entre todas las mujeres. Ella aceptó. Ella tuvo que aceptar quedarse embarazada, si bien fue por obra del Espíritu Santo, antes del matrimonio, y lo aceptó. Aceptó que su hijo estuviera al servicio de Dios y que ya poco le importaba a su madre. Lo aceptó. Aceptó que a su hijo lo arrestaran, que lo crucificaran como un malhechor, y todo lo aceptó. Yo no sé si a veces nos hemos detenido a ver la vida de esta madre, de esta mujer, que para mí es un ejemplo de madre, porque hoy en día yo veo muchas mamás que se angustian por sus hijos, y yo doy gracias a Dios por mi mamá, que mi mamá nunca ha cuestionado cuando el Señor llama, o en el caso mío, el Señor me llamó al ministerio. Y mis colegas pastores saben de lo que yo hablo. Nosotros como pastores, al menos los que estamos lejos de nuestras mamás, pero jamás estamos con nuestras madres los días de las madres o los días de los padres. ¿Se imaginan a María? María nunca disfrutó con su hijo alguna fecha especial. Los cumpleaños de Jesús, los cumpleaños de María, los de José, los de sus hermanos. Jesús ni ahí con la familia. Y María tenía que aceptarlo. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron que era el Salvador del mundo, era el Hijo de Dios, María aceptó todo. María aceptó ser usada por el Señor para traer este niño al mundo. Nada más. Y saben que ustedes, mamás que me están escuchando, muchas veces ni siquiera se imaginan lo que van a llegar a ser sus hijos. Pero conozco muchas historias de madres que siempre prometieron a Dios que sus hijos iban a estar al servicio de Él. Pero cuando los hijos quisieron ser pastores, quisieron ser misioneros, quisieron ser líderes, los primeros que se oponen son las madres. Por eso yo les invito a las mamitas a ver el ejemplo de María. Y vean el dolor que ella tuvo como madre. Yo creo que una de las bendiciones más grandes fue la de María de ser mamá del Salvador. Pero una de las mamás que más sufrió en el mundo, para mí, precisamente es María. Por todo lo que vemos acá en la Biblia, yo estoy narrando unas poquitas cosas, y más allá las cosas que la Biblia no nos trae a colación, pero que de seguro pasaron en la familia, o seguro pasó entre madre e hijo. Pero todo lo que tenemos aquí es un indicio de lo que pudo haber sufrido María. Cuando Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis si en los negocios de mi padre me conviene estar? Eso es un golpe bajo, una humillación para María y José en público. Después cuando dice, ¿y quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? Es una humillación.
María lo tenía que soportar. Y cuando tuvo que soportar a su hijo siendo clavado en una cruz, a María no le dijeron eso. Qué gran ejemplo tenemos aquí en la vida de esta mujer. A María no le dijeron. Si el ángel le hubiese dicho allí en el capítulo 1, serás madre del Salvador del mundo, cuando cumpla 33 años va a morir crucificado en una cruz como un malhechor, pero tú tranquila, lo vas a ver cuando lo clavan, pero tranquila, el Señor está contigo. No le dijeron nada de eso. María tuvo que ir aprendiendo a ser mamá del Salvador. Como todos ustedes. Tienen que ir aprendiendo a ser mamá en cada etapa de sus hijos. Y María también tuvo que ir aprendiendo a ser mamá, mamá del Salvador. Cada etapa de Jesús. A veces le llegaban quizás los rumores de Jesús, ¿sabes qué, María? Una vecina llega y le dice, María, ¿sabes qué? Supe que anda un chisme por ahí que Jesús estaba caminando por el lago. Supe que lo quisieron tirar por un barranco. Supe que a Jesús le quisieron pegar en el templo. Supe que Jesús andaba echando fuera demonios. ¿Qué piensas de tu hijo María? Las conversaciones que pudo haber tenido con sus vecinas. Pero debemos rescatar algunas cosas de esta gran madre, de María. Algunas enseñanzas que podemos rescatar. Lo primero, respondió positivamente a la voluntad de Dios. Todo lo que yo he dicho, a María le habían dicho sorprendentemente que se iba a convertir en madre. Tendría un hijo sin la ayuda de un padre terrenal. Su respuesta, incluso sin saber cómo podría hacer eso, fue la humilde sumisión. ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo respondería yo a las malas noticias o al trato injusto? María supo responder bien. María no se quejaba. María nunca dudó. Hágase con tu sierva según tu palabra, fue lo que dijo. María aceptó la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es divina y perfecta. A María la vida no le fue fácil como madre, pero Dios la cuidó, así como lo hará con usted. Dios está con ustedes y los cuidará. Lo otro que hacía María era guardaba la palabra de Dios. Cuando el ángel visita a María, María entiende de qué se trata todo esto, porque le dice, eres favorecida, eres bendecida. María entiende de qué estaba hablando, porque María sabía que una mujer iba a ser usada para traer al Salvador al mundo. Después cuando canta este Magnificat, era porque era una mujer que conocía el Antiguo Testamento. De lo contrario no habría cantado esta hermosa canción. Le gustaba pasar tiempo a solas con Dios. Tras el nacimiento de Jesús y la llegada de los pastores que declararon que los seres angélicos se les habían presentado cantando alabanzas a Dios, el escritor Lucas dice, María guardaba estas cosas meditando en su corazón. Lucas 2:19. Cuando los pastores llegaron y dijeron todo lo que habían visto ahí en el campo y los pastores que le habían anunciado que había nacido el Salvador, el versículo 19 de Lucas 2 dice, pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Hay un libro que me parece muy bueno, se llama Hacer Teología con María. Es un libro que yo lo leí en una noche mientras trabajaba allá en Temuco. Trabajaba en una panadería y mientras cocinaba empecé a leer ese libro y lo leí en la noche. Es un libro muy interesante, es un pequeño libro que se llama Hacer Teología con María. Es un muy buen libro
y que precisamente nos narra esto de cómo María guardaba esas cosas en el corazón. Otra parte de la Biblia también nos dice que María guardaba estas cosas en su corazón. El mismo capítulo 51, luego que Jesús se había quedado en el templo, cuando volvieron a buscarlo, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Nótese cómo María reflexionaba, quizás María se descargaba solamente con Dios, porque la Biblia a nosotros no nos dice eso, pero dice que guardaba todas estas cosas para meditarlas en su corazón. Cuando Jesús eh, estaba dando luces de que Él no era de este mundo, ni que ellos eran sus padres, María meditaba estas cosas en su corazón. Qué, qué difícil. Ahora, cuando usted, mamita, quizás escucha a su hijo un día, quiero servir al Señor a tiempo completo, quiero ser pastor, quiero ser misionero, quiero ser pastora, misionera, ¿cómo va a responder? Le invito a que siga el ejemplo de María. María solamente fue usada por el Señor para traer al Salvador al mundo, nada más. Todo el resto dependía de Dios. Obviamente ella tenía que ser una buena madre, educar a su hijo en lo que pudiera. Pero Jesús, ni bien cumplió la edad de poder ejercer un ministerio público, se fue y nunca más regresó a casa. María tenía que andar a la siga de su hijo. Donde escuchaba que anduviera a Jesús, allá María iba seguramente a verlo. Cuando escuchó que lo arrestaron, allá lo acompañó en ese proceso y lo acompañó a la cruz. Tuvo que ver a su hijo morir como un malhechor. Y nadie le preguntó a ella si quería aceptar eso. Ella solamente lo aceptó. Les invito, estimados, que podamos seguir el ejemplo de esta mujer. No tan solo a las mujeres. Si bien es cierto, a las mujeres porque se convertirán en madres, las que no lo son en algún día. Y las que ya lo son quizás tienen hijos pequeños. Y no les gustaría que un día llegara su hijo diciéndole que se va a ir y que quizás no lo va a ver nunca más. Porque las madres por lo general reaccionan de esta manera y que quieren tener a todos los hijos cerca. Compartir fechas especiales. Pero a veces el Señor tiene otros planes para los hijos. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Sigamos el ejemplo de esta mujer. Responder positivamente a la voluntad de Dios. Guardar la palabra y meditar. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la vida? Que el Señor nos bendiga a través de esta su palabra. Les invito a tener un tiempo de oración. Poderoso Dios, en esta hora en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú nos guíes a través de esta tu palabra, con tu Espíritu Santo, para poder reaccionar con sabiduría ante tu voz, reaccionar con sabiduría ante tu voluntad. Mi Dios, María nos da un buen ejemplo de lo que es ser madre y de lo que es ser una sierva tuya, de lo que es acatar tu divina y perfecta voluntad, de lo que es ser una mujer de reflexión, de meditación. Ayúdanos, papito amado, para seguir nosotros sus consejos también a través de la Biblia. Quizás tenemos poco en la Biblia de ella, pero con lo que nos muestra es suficiente, mi Dios. Gracias, papito amado, por este mensaje de tu palabra. Y gracias por esta sierva tuya. Gracias, mi Dios, por lo más importante que ella trajo a este mundo, el Salvador. Gracias. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga a través de esta su palabra. Bien, vamos a ver si no sé si tenemos algunos saludos acá.
de quienes nos estuvieron acompañando. Paulina Camaño dice bendiciones a todos, Dios es bueno. Nuestra hermana Saray también nos estuvo viendo, nuestra hermana Lucy Fuente, bendiciones. Valerian Camilla, Asin Lago Ranco, bendiciones. Nuestra hermana Alicia Ulloa también nos está acompañando, Dios le bendiga. Susana Medina también nos está acompañando, Dios le bendiga. Hermano Marcelo Peña, Dios le bendiga. Alicia Briones también, Dios te bendiga, que nos acompaña desde Huillinco. Y Claudia Peña también, que nos estuvo acompañando desde Santiago. Por acá, que nos estuvo acompañando, nuestra hermana Sandra Repol, Elizabeth Níquel, que Dios te bendiga. Rubén Pañán, estuvo de cumpleaños hace el 8, el viernes estuvo de cumpleaños. Rubén, feliz cumpleaños. Claudio Gelves también, Dios te bendiga. Leila Cañupal, mi hermana, que Dios te bendiga. Fabi de Villa Alemana también, Dios te bendiga. Mi hermana Lisa y en Maipú, bendiciones. Nuestra hermana Paula Soto, bendiciones. Ingrid Zúñiga de Angol también, Dios te bendiga. Y nuestra hermana Alicia Ulloa dice, las madres piadosas no solo educan, sino que también conducen a Cristo. Qué buena frase. Así que damos gracias a Dios. Hermano Marcelo dice saludo a mi esposa y a mi mamá, dice. Bueno, damos saludo entonces a nuestra hermana Luz y a nuestra hermana Irene. Y saludo a todas las mamás de la iglesia también que nos están escuchando en el día de hoy. Muy bien, estimados. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Y nos encontramos, bueno, yo el miércoles, pero mi esposa estará el día martes con el programa de Divemi online a las 5 de la tarde y yo el miércoles a las 20 horas. Recuerde que nuestros horarios de programa son martes, jueves y domingo a las 5 de la tarde, el de Divemi online, y yo estoy predicando los miércoles, viernes y domingo a las 20 horas. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.